Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de Ciudad del Rey. Estamos aquí un sábado más, reunidos como iglesia, diferente a todos los sábados, pero reunidos en un solo corazón, adorando y siendo ministrados a través de la palabra de Dios. Sean bendecidos en esta tarde. Preparamos nuestro corazón para alabar a Dios, para adorar a Dios. Entonces vamos a compartir una palabra aquí en Isaías 12, del 2 al 6, que nos dice así la palabra de Dios. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En estos momentos que estás siendo convulsionado, hay temor, hay tristeza, hay angustia, ¿verdad? Muchos corazones desfallecen. El Señor nos invita a fortalecernos en Él, a elevar un canto de alabanza y de adoración a Él y hacer correr por toda la tierra la voz de la iglesia corra por toda la tierra, engrandeciendo a nuestro Dios, dando a conocer sus obras. ¿Cuáles son las obras de Dios? Que Él vino para salvar, que Él vino para sanar y vino a libertar a todos los oprimidos. Por eso, como iglesia, en este día también nos vamos a fortalecer en Dios y lo vamos a alabar y lo vamos a adorar. Vamos a ahuyentar de nuestros corazones la tristeza, la angustia que pueda haber por las noticias, por los sucesos, sino que vamos a poner a Dios en nuestro corazón y en nuestra boca, que salga alabanza para Él. Por eso ahora vamos a escuchar una canción, y aquellos de allí, de sus hogares, acompáñenos también. Vamos a unirnos en alabanza y adoración al Creador, al Dador de la vida y al que puede transformar todas las cosas, ¿sí? Vamos a alabar a Dios. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya
a Dios por este tiempo, ¿verdad? De alabanza, de adoración a Él. Lo bendecimos, lo exaltamos. Él es el soberano Rey. Él reina por sobre todas las cosas. Él es nuestro Señor. Su nombre sea exaltado, su nombre sea conocido por toda la tierra. Amados hermanos, ahora vamos a escuchar la palabra por nuestro pastor Javier. Vamos a estar atentos a lo que Dios nos va a hablar en esta tarde. ¿Sí? Que el Señor los bendiga. Bien, bueno, hemos estado cantando, sabemos que estamos añorando y eso va en expectativa en el corazón para los días en que lleguemos a estar juntos nuevamente, ya en nuestra iglesia, y cantando y adorando juntos y escuchando la palabra de Dios. Pero hay una convicción en mi corazón que quisiera transmitirles. La misma palabra dice en Segunda de Pedro, capítulo 1:19. Yo voy a ir buscando este pasaje, pero algunos los tengo aquí escritos y los voy a compartir sin darles tiempo de pronto a buscar, porque al estar de esta manera no podemos tomar tiempo para no dejar huecos en la filmación. Pero en Primera de Pedro 1:19 dice así la palabra. En Segunda de Pedro, perdón, 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha, como a una lámpara, como a una luz. Dice, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Más allá de ser un simbolismo, en verdad la palabra de Dios es luz. Ella misma dice que es luz que alumbra el camino. El camino significa nuestra vida. Y dice también que la palabra es profética. O sea que la palabra es palabra profética, ¿por qué? Porque es inspirada por el Espíritu Santo. Los que predicamos la palabra pedimos que el Espíritu Santo pueda usarnos y creemos que cuando hablamos de parte de Dios. Entonces les puedo contar nuestra experiencia previa a todo esto que está pasando ahora. Fue que una palabra insistía desde la Biblia a través de la predicación, y era que en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Entonces no nos dábamos cuenta, pero hoy que la recordamos, pocos días antes de que pasara todo esto, por lo cual hoy no podemos tener reuniones con la iglesia, no podemos estar juntos, lo hacemos en obediencia, no estamos desconformes con eso, creemos que esto es una oportunidad, lo decíamos el miércoles pasado compartiendo la palabra, y lo vamos a compartir hoy también. Pero la palabra ya nos decía, vendrá una hora de prueba, pero Dios decía, pero yo te guardaré. Entonces, cuando entendemos que la palabra bíblica es la palabra profética que nos habla para infundir fe, la misma Biblia también dice que oír la palabra aumenta nuestra fe. Entonces, cuando Dios nos decía, vendrá una hora de prueba sobre el mundo entero, pero te guardaré porque has guardado mi palabra, quizá no éramos tan conscientes como hoy de lo que vendría. Pero nos damos cuenta que cuando la palabra de Dios, la palabra bíblica, aquí dice que la palabra profética más segura es esta, es la Biblia, cuando llega a nosotros, infunde fe. Por eso la necesidad de guardar esa palabra, y de acuerdo a la palabra que recibimos, oramos. De acuerdo a la palabra que recibimos, pedimos también, porque pedimos las promesas que hay en ella, te guardaré. Esa era la palabra central en estos días anteriores. Ahora, yo quiero compartirles hoy un pasaje de los Evangelios, que está en Mateo. Y está en Mateo el capítulo 8. Y yo quiero titular este mensaje, veremos a Dios. Es difícil a veces decir esta cosa, parece algo temerario, ver a Dios. ¿Podemos ver a Dios? Miren, en esta oportunidad
que relata la historia, un viaje en una barca a la cual el Señor también se había sumado, él estaba en aquella barca, y quiero leérselos para luego comentarlo. Dice así: entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? El título de estos versículos del 23 al 27 es: Jesús calma la tempestad. Yo se lo cambiaría, porque Jesús no calmó la tempestad, Jesús desapareció la tempestad. No la calmó, sino que no fue más. Dice aquí que se hizo grande bonanza, o sea, se hizo lo contrario, la tempestad se calmó. Ahora, traslademos esto a este tiempo. Algunos de los que estamos pasando este tiempo somos creyentes, hemos oído la Biblia, somos creyentes en Jesús, tenemos fe y esperanza en Él. Hay otros que no, que también están escuchando esa palabra, pero hay algo. No por creer en Jesús seremos guardados, pero sí por la fe. Y aquí podemos ver cómo estos hombres pudieron ver a Jesús en su magnitud. Cuando veían a Jesús durmiendo, veían un hombre común y corriente, igual que ellos, que aparentemente no tenía el temor que ellos tenían en ese momento porque estaba durmiendo. Pero cuando ellos lo llaman en la magnitud humana de Jesús, y lo que ven más grande en ese momento, dice que eran las olas que cubrían la barca. ¿Cuál era el lugar seguro en ese tiempo? El lugar seguro y en medio del mar era la barca. Ahora, la tempestad era más grande que el lugar seguro. Y Jesús aparece en su dimensión, en la dimensión que ellos todavía no le conocían, y es la dimensión del Dios Todopoderoso. Hoy día estamos siendo sacudidos por todos eventos que en casi todos los países del mundo están soportando, unos con más violencia que otros, pero casi todos están siendo castigados por este coronavirus, por esto que apareció ahora. Pero el lugar seguro para muchos es la barca. El lugar seguro para cada uno es diferente. Quizás para nosotros los creyentes el lugar seguro está en Dios, pero a veces nosotros perdemos de vista la magnitud de Dios. Y cuando aparece una tormenta, lo que vemos de gran magnitud, más grande que todo lo que podamos tener nosotros, más grande que nuestra posición de seguridad en la economía, en la salud, en la paz de la familia, más grande que todo eso, parece la tormenta que transforma todo eso. Así que aquel mar de pronto se transformó en una tormenta violenta. Pero cuando Jesús es llamado por los discípulos, ellos lo hacen sin ver en aquel hombre, porque ellos después dicen: ¿quién es este hombre? Cuando ellos lo hacen sin ver en aquel hombre la magnitud correcta, la magnitud del Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando sucede esto, estos hombres dejan de ver su lugar seguro como un lugar donde mantenerse y estar quietos allí. Y ellos pueden ver en Jesús a alguien que transforma la magnitud de la tormenta. Lo más grande en ese momento para ellos no era Dios, no era Jesús, no era la palabra, no era la promesa, no era la profecía. Lo más grande para ellos en ese momento era la tormenta. Ni siquiera era grande y seguro el lugar donde estaban, aquella barca. Eran hombres que la mayoría de ellos habían sido llamados por el Señor de la costa del mar, estaban pescando, o sea, es que eran hombres que estaban acostumbrados, pero en ese momento puntual
La tormenta era más grande de lo que ellos conocían. Y por eso quizás el temor tomó sus corazones. Ahora, cuando ellos llaman a Jesús, ellos pueden observar la magnitud de aquel que ellos dicen, ¿quién es este hombre? Pero, miren, hoy día nosotros no tenemos a Jesús visualmente, pero tenemos su palabra. Leíamos antes que la palabra bíblica es una palabra profética. Y nosotros podemos tomar este pasaje bíblico y llevarlo a nuestra vida en este momento. Podemos poner en esa barca a nuestra nación, a las naciones del mundo y decir, pensar, nuestro lugar seguro se está moviendo, se está sacudiendo. La gente corre de aquí para allá, algunos atemorizados, otros no toman en cuenta el momento, pero sí hay mucha gente que tiene temor. Y algunos de los que ya conocemos a Jesús, quizás no lo conozcamos en la magnitud que Él es, que Él tiene. Él es Dios. Cuando ellos lo vieron, dijeron, este hombre tiene poder sobre la naturaleza, sobre los elementos. Entonces, cuando nosotros vemos esta perspectiva, podemos pensar, hoy el Señor está en nuestra barca. Hoy lo podemos llamar, pero Él quiere que si lo llamamos o que si estamos con Él, tengamos fe. Lo que Él increpó a aquellos hombres que le llamaban desesperados fue la falta de fe. Y esto nos indica que si la palabra es lo que nos da fe, necesitamos más de la palabra. Necesitamos atesorar la palabra, tenerla como es, una palabra profética, pero una palabra que nos da fuerzas, una palabra que hace que crezca la esperanza, una palabra que nos da a nosotros la capacidad de hablar de parte de Dios y tener un mensaje que pacifica. Y miren, hay otros pasajes que yo quisiera leerles. Hay un pasaje en Mateo 5:8 que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué significa el corazón limpio? El corazón limpio es un corazón que tiene la palabra de Dios. Cuando el corazón está en muchas cosas, no necesariamente un corazón sucio sería un corazón de pecado o un corazón de maldad, pero es un corazón que no tiene atesorada y en la magnitud necesaria la palabra. Entonces este es un tiempo para atesorar en nuestro corazón la palabra. Es un tiempo para escuchar la palabra. Los que no tienen la costumbre de concurrir a una iglesia tienen que ser capaces de ver, de escuchar, conseguirse una Biblia, leer la Biblia y pedirle al Señor, Señor Jesús, yo no puedo verte con estos ojos naturales, pero quiero verte en la magnitud que tú tienes. Si fuiste capaz de calmar una tempestad, si fuiste capaz de sosegar las olas y el viento, tú eres capaz de guardarme de todo lo que está pasando en el mundo, de guardarme de todo este flagelo. Tú eres capaz de hacer el milagro de que si ha llegado a mí el temor y parte de las olas amenazan con ahogarme, tú eres capaz de sosegar esto, de quitarlo, de sacarlo. Él tiene dominio sobre todas las cosas. Entonces, una cosa que nos permite ver a Dios, porque en este tiempo surge la pregunta, ¿por qué si el mundo, completo el mundo, está siendo sacudido? La pregunta es, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué? Porque no lo vemos. ¿Cómo lo podemos ver? A través de esto que estoy leyendo. Lo podemos ver a través de la predicación, por ejemplo, del Evangelio. Lo podemos ver a través de oír y lo podemos ver a través de leer. Pedro dice, esta palabra es segura, es profética. Si ustedes leen los versículos anteriores a ese pasaje que yo les leí, van a ver que Pedro está diciendo, nosotros oímos la voz de Dios, el Padre, cuando Jesús se bautizó. Nosotros vimos con nuestros ojos. Pero él dice, pero ustedes ahora tienen la palabra profética. Y él dice, esa palabra no es de inspiración humana.
Esa palabra es inspirada por Dios. Entonces, Dios no nos ha dejado solos. Jesús no vino hace más de 2000 años para luego irse y que quedemos abandonados a ver qué es lo que nos pasa. No, todo lo que está pasando, incluso Jesús lo predijo proféticamente, y todo lo que pasaron, lo que vivieron sus apóstoles, sus discípulos, nosotros también, sin querer a veces, lo vamos a estar viviendo. Ninguno hubiera elegido esta situación que hoy el mundo vive, pero estamos ahí. Ahora, de alguna manera, Jesús quiere revelarse a nuestra vida. De alguna manera Jesús quiere decir, yo estoy aquí. Y otra de las cosas que nos impide ver a Jesús, que nos impide ver a Dios, ¿dónde está Dios? Bueno, una de las cosas que impidió que ellos lo vieran fue el temor. Cuando hay temor, cuando hay miedo, no hay fe. Si no me equivoco, el miércoles yo les leí la palabra que dice, el verdadero amor echa fuera el temor. Si no fue a través de la predicación del miércoles pasado, fue en la iglesia en estos días, hace poquito. Cuando nosotros dejamos que el amor de Dios nos envuelva, cuando le creemos, cuando dejamos que ese amor nos envuelva y abra nuestros ojos espirituales, seremos capaces de ver a Dios. Seguramente, pasados estos días y pasada esta crisis que va a pasar, vamos a decir, ¿vieron? Dios estaba en control y todo quedó en la nada. Pero mientras estamos en el medio, puede que seamos invadidos del temor. Pero leía a la pastora, antes que yo les leyera esta palabra, sacaremos con gozo aguas de la fuente de la salvación. ¿Cuál es la fuente de la salvación? Es la palabra. En la palabra está el camino de salvación. En la palabra está la protección, que también lo cantamos en esta canción que cantábamos recién. Dios de lo imposible, soberano. Ese es Jesús, ese es Dios. Y en este tiempo es cuando o aparece el temor y no nos deja ver a Dios, o aparece la fe y el temor se va y la tormenta se desaparece, no se aplaca, no se calma, se va. La tormenta se va. Todo esto que parece solamente una consecuencia de un ataque a la salud, por el contrario, va a ser un ataque, o está siendo un ataque a la economía, a la sociabilidad. Muchas de las cosas que socialmente compartíamos hoy día no se pueden hacer. Hay un ataque a todo lo que era nuestra barca segura y la barca segura del mundo entero. Pero tenemos que ver en Jesús aquel que puede calmar la tormenta, aplacarla y desaparecerla. Aquel que puede, en medio de esa tormenta, suplir la calma nuevamente. Volver a dejar la barca en un lugar seguro, pero ahora habiéndole visto, pudiendo medir la magnitud de quién es Dios, de quién es Él, de quién es Jesús. Y si tú no lo tienes en tu corazón, si al escuchar esta palabra tú dices, yo todavía no tengo esa fe, o si tú ya has escuchado la palabra, pero de pronto el temor te invadió, la ola del temor tapó la barca. Este es el tiempo para reflexionar, este es el tiempo para leer, para creer y para hablar con Dios. Es difícil hablar con alguien a quien no vemos, pero cuando tenemos fe en Jesús, somos capaces de verlo en cada situación, de verlo en la dificultad. Somos capaces de oírlo calmando nuestra tormenta. Somos capaces de poner en Él nuestra confianza. Miren, hay un pasaje en el Salmo 46:10 donde Dios dice así: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y seré enaltecido en la tierra. Y Dios dice, estén quietos. Y la impaciencia y el temor no nos dejan escuchar a Dios, no nos dejan ver a Dios. Si quieres ver a Dios, si quieres escucharlo, si quieres verlo haciendo milagros, calmando las tempestades, vas a tener que aquietarte. Él dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Hay otro pasaje en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, donde hay una amenaza, una gran amenaza. Hay un rey con su pueblo
siendo amenazados por un gran ejército que venía a destruirlos. De pronto comienzan a orar, comienzan a clamar, comienzan a pedir, algo parecido a lo que hicieron los discípulos. Y de pronto Dios aparece, como apareció Jesús, y en aquella oportunidad les da una palabra y Él les dice así: no habrá para que ustedes peleen. Ustedes no tendrán que pelear en este caso. Dice, párense y estén quietos y verán la salvación. Otra vez aquí Dios en otra oportunidad, pero ¿cómo podemos ver que las oportunidades y los eventos se van copiando en diferente magnitud? Pero la magnitud de Dios siempre está por sobre la magnitud del problema, por sobre un ejército que amenaza, por sobre un mar que está embravecido. La magnitud de Dios es lo que va a crecer. Cuando crece la fe, crece en nosotros la magnitud, el tamaño, el poder de Dios. Cuando el temor nos invade, la magnitud de Dios como que no aparece. Entonces, el consejo que Dios le dio a aquel ejército que estaba temblando porque iba a ser destruido, Dios le dijo: ustedes quédense tranquilos, ustedes estén quietos y observen. Y ellos pudieron ver a Dios. Entonces, hay algo que tenemos que entender. Dios quiere darse a conocer y Dios quiere aparecer y darse a ver por nosotros. No lo veremos con nuestros ojos naturales y no lo veremos mientras el corazón esté invadido de temor. Y otra de las cosas que nos invade y muchas veces no nos deja ver a Dios es nuestra opinión personal, o nuestra queja, o dónde está Dios, o todo ese tipo de cosas que no es que lo hagan desaparecer a Dios, pero difícilmente pueda aparecer para nosotros, porque no estamos dispuestos, no estamos abiertos a verlo, a entenderlo, a conocerlo. Dios quiere darse a conocer, y en estos tiempos de tormenta, en estos tiempos de tempestad, es donde tú puedes verlo, es donde tu corazón se tiene que abrir, es donde tu corazón, como leímos antes, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ten la seguridad de que en este tiempo puedes ver a Dios. Solo tienes que estar quieto, solo tienes que estar observándole, pero creyendo. Él te va a librar, Él te va a salvar, Él va a proveer lo que necesites. Él está atento a lo que te pasa. Él no está durmiendo. Cuando Él se despierta, Él les dice a estos hombres: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y quiero repetir la obra que Él hace en ese momento. Él dice: reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Que podamos ver a Dios en este tiempo con fe, quietos ante Él, clamando pero no temerosos, pidiéndole y orando pero no miedosos, sino confiados. ¿Sí? No quisiera terminar sin orar con ustedes, pidiéndole a Dios que Él se muestre en sus vidas en la real magnitud, en el real tamaño, no sé cómo decirlo con palabras que podamos entender. ¿Cuál es la magnitud de Dios en tu vida? ¿Es un Dios que no aparece y que tú tienes miedo por lo que te está pasando y sigues quejándote porque no aparece? ¿O es un Dios que te oye y quiere mostrarse a tu vida y tú le vas a decir: Señor, yo quiero que aparezcas y yo quiero verte en mi vida? Y yo estoy seguro que lo vas a ver. ¿Sí? Quisiera que oremos. Una de las cosas que nosotros usamos para comunicarnos con ese Señor que no está durmiendo, sino que oye nuestras oraciones, es la oración. Así que oremos juntos por un instante antes de culminar. Padre Celestial, Dios de los cielos, este es un tiempo de tormenta, este es un tiempo de tempestad. Y este es un tiempo en que si miramos nuestra barca y nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, nuestra manera de hacer las cosas, quizás
veamos que la tormenta, que las olas superan todo eso. Pero Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte por esta palabra que hemos leído, por esta palabra profética. Queremos que nuestro corazón se limpie de todo temor, que nuestro corazón se limpie de toda incredulidad, de toda duda, y que podamos hablar contigo y pedirte, Dios, muéstrate en nuestras vidas. Muéstrate también en nuestra nación. Tu palabra leímos en el Salmo 46, dice que tú te mostrarás a las naciones. Padre, que Uruguay y toda nación que en este tiempo esté siendo sacudida pueda verte, pueda ver tu magnitud, pueda ver tu grandeza, pueda escucharte reprendiendo las tormentas, reprendiendo las olas, no solo haciendo que se calmen, sino que desaparezca, que en lugar del temor y de la inquietud venga la calma, Padre. Oramos pidiéndotelo en el nombre de Jesús y diciéndote, Dios, creemos que podemos verte reprendiendo todo aquello que en estos días está sacudiendo las naciones. Te bendecimos, Dios, te damos gracias. Amén y amén. Queridos, muchas gracias. Estaremos en contacto con nuestra iglesia en estos días, porque nuestra iglesia de Dios, Misiones Mundiales, está convocando a una reunión general el día domingo, así que vamos a estar en contacto con nuestra gente para enviarles un mensaje. Gracias por todo, que Dios los bendiga y como siempre les digo, estamos a la orden para sus llamadas, para sus pedidos de oración y para lo que ustedes necesiten y que esté a nuestro alcance, con mucho gusto se lo vamos a brindar. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.